Bien, en estos tres vídeos voy a exponer la importancia del tono muscular. El primer vídeo trata sobre los mecanismos generales, sobre todo mecánicos, que justifican el tono muscular. Bien, lo primero es las definiciones, numerosas definiciones que hay del tono muscular. La más conocida es la primera, que dice que es la resistencia pasiva que ofrece un músculo a la elongación o estiramiento continuo, ya sea en flexión o extensión de una articulación. La segunda es una definición a través de electromiografía que señala que es el nivel basal del electromiógrafo, de la electrometografía, perdón, en estado de relajado. La tercera es la más popular, que es la que yo voy a utilizar, que es la sensación de firmeza o dureza de un músculo. La cuarta definición es más molecular, porque dice que es un estado de preparación para un movimiento debido a Bernstein. La quinta es una definición clínica en la cual dice que es la actividad muscular previa, constante y necesaria para ejecutar un movimiento al objeto de mantener la posición corporal fundamentalmente en contra de la fuerza de la gravedad. En definitiva, pues como pueden ver, muchas definiciones difíciles digamos, de argumentar para lo que es el tono. ¿Por qué es importante conocer con la mayor profundidad el tono muscular? Primero, desde el punto de vista fisiológico, porque se puede conocer como los mecanismos que explican la base de la fuerza, que es el tono muscular. Y desde la perspectiva, digamos, de patología, porque cuando hay un aumento del tono, es decir, una hipertonía, pues hay dos consideraciones básicas de esa hipertonía, que es la rigidez, que es el tono muscular de forma constante y uniforme, que se llama el movimiento ese de rueda dentada, y la espasticidad, que es el tono muscular cuando aumenta la velocidad del movimiento, que se conoce con el nombre de movimiento de navaja. Bien, ¿qué factores fisiológicos determinan el tono muscular? En primer lugar, y menos conocido, es la estructura del propio tejido muscular y del tejido conectivo que la rodea. Y en segundo lugar, pues la más conocida, que es la actividad nerviosa sobre el músculo. Es decir, pues todos los músculos están inervados por una serie de motoneuronas y el resultado, pues ese es el tono muscular. Por lo tanto, en realidad, pues es el resultado del tono muscular de los dos mecanismos, de la estructura del tejido muscular y el tejido conjuntivo y de la actividad del sistema nervioso. Ahora vamos a ver en este vídeo fundamentalmente solo la parte, digamos, músculo-conectiva, ¿no? Bien, hay diferentes estructuras que son responsables del tono muscular. En primer lugar, pues la membrana que envuelve la fibra muscular, es decir, el sarcolema, y el retículo endoplasmático, cuya excitabilidad, pues, o la excitabilidad de ambos, pues determinan el que haya un aumento o disminución, digamos, del grado de contracción de las fibras. La relación entre las cabezas de miosina y de los filamentos de actina, que cuando el músculo está en situación de relajación, están fijadas las cabezas de miosina a las moléculas de actina, pero sin llegar, digamos, a variar su enlace o su ángulo y por lo tanto no generar contracción. Y en tercer lugar, la liberación del calcio, el retículo sarcoplasmático y la salida de este por la bomba del calcio, pues es importante también en la determinación, digamos, del tono muscular desde el punto de vista, digamos, mecánico. El cuarto factor es el tejido conjuntivo y las proteínas no contráctiles, como por ejemplo pueden ser la tinina. Pues ya lo hemos visto, eso en la flexibilidad,
pero realmente esas, digamos, proteínas especiales determinan ese valor de tensión en reposo que está señalado aquí. Y esa tensión en reposo es debido al estiramiento de las moléculas de tinina, que determina en parte, pues eso que se conoce con el nombre de tono muscular viscoelástico, es decir, que sería independiente, en cierta manera, de la parte nerviosa. Bien, los estudios moleculares digamos, se cuestionaron o pensaron cómo se transfiere, por decirlo así, la actividad de la actina y de la miosina a lo que es la matriz extracelular del tejido conjuntivo. Entonces, bueno, pues hay una serie de... La actina se fija a las líneas Z, que en definitiva es otra proteína, y las moléculas de actina se encuentran unidas a dos proteínas, la distrofina y la vinculina. Esas proteínas, distrofina y vinculina, están en el interior de la célula, es decir, de la fibra muscular, y transmiten esa alteración o esa deformación mecánica a través de dos complejos moleculares que están señalados ahí como DG y el complejo de las integrinas. Esos complejos, digamos, se deforman, por decirlo así de una manera, y transmiten las variaciones mecánicas que produce la actina al estar unido con las líneas Z hacia la matriz extracelular a través de una proteína que es la laminina. Por lo tanto, esa sería la justificación que se tiene sobre la parte, por decirlo así, mecánica. Bien, como consecuencia, todos los que se han dedicado a esto, pues han propuesto modelos, digamos, para intentar comprender el tono muscular y la contracción muscular desde el punto de vista estrictamente mecánico, sin tener en cuenta la parte, por decirlo así, nerviosa, que obviamente no se puede separar. Entonces, al conjunto del músculo y el tejido conectivo, pues se le ha propuesto pues, un componente, digamos, que estaría formado por, que se llama la capacidad de generar tensión de los modelos, ¿no? Y ahí, bueno, hay un modelo casero de tensigrividad que estaría formado por cables, que en este caso serían los elementos que soportan la tensión y que están en un estado constante de tracción cuando hubo una red que conecta los diferentes elementos del sistema. Luego están las barras, que son los elementos que digamos, que soportan la compresión. Y luego, pues obviamente la interacción entre los cables y las barras que da lugar a ese modelo de tensigrividad. Eso cuando nosotros lo trasladamos a los órganos biológicos, pues que estarían representados los huesos, serían los elementos de compresibilidad y el músculo y el tejido conectiva serían los elementos del cable, es decir, los que generan la tensión. Este el que soporta la compresión. Entonces en reposo se genera una tensión distinta de cero, que es lo que se llama el tono muscular mecánico o tono muscular viscoelástico, y que es la consecuencia del músculo más el tejido conectivo. Bien. Los modelos que son establecidos de tensigrividad, pues son estos modelos que están formados por 20 triángulos equiláteros, por lo tanto todos sus lados miden lo mismo y forman los mismos ángulos. Y eso, pues, ese modelo, demostrado en muchos tejidos biológicos, pues se traslada a los sistemas biológicos que estarían formados, como hemos dicho, por el hueso, que son los elementos de compresión, y los elementos que generan la tensión, que sería el tendón, el músculo y finalmente, por supuesto, la sarcómera, en definitiva. En resumen, aunque es muy difícil de comprender, yo me he leído cada tocho digamos, que tiembla el misterio hasta que he logrado medio entender aquello, pues es también consecuencia de las propiedades mecánicas de los tejidos muscular y conectivo, no solo nerviosos. Entonces, cuando se realiza entrenamiento de fuerza, pues el aparato contráctil transmite la tensión al tejido conectivo
y eso hace que tenga un cierto grado de rigidez músculo-conectiva. Las personas que tienen sección transversal de la médula espinal y que generan espasticidad, pues el aparato contráctil lógicamente no funciona, la generación de la tensión sería por vía nerviosa y en definitiva el aumento del tono muscular.